Damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Y esta es nuestra quinta temporada. Dios mío, por fin. ¿Cómo que por fin? Bueno, por sí. fin. Se suponía que empezáramos en enero y estamos en abril. Bueno, pasaron muchas cosas. Estamos aquí haciendo lo que más nos gusta hacer, que es leer. ¿Sí? Leer y juntarnos. Juntarnos para leer y hablar de lo que leímos. Y de lo que no leímos. Y de lo que no leímos o de lo que leímos ahí en la raya. Exacto. Leemos por placer, pero a veces también con estrés. Bueno, y un poquito por obligación por el podcast, pero eso no les aplica a ustedes, eso somos nosotras. Gente, esta temporada la titulamos Leer el Sur. Como hijas del Caribe, nos sentimos interpeladas cuando se habla del sur. Hay muchos sures, el geográfico, por supuesto, pero también el simbólico, al que pertenecen los pueblos invadidos, saqueados, militarizados y empobrecidos. Y también existe ese sur que resiste, ¿verdad? Que nosotros somos parte de ese sur, el de las naciones indígenas, el de la diáspora afrodescendiente, el de las mujeres en lucha y el de las letras emancipadoras. Eso, así que les invitamos a que se unan a este nuevo ciclo de lecturas acompañadas. Denle follow a De Libro en Libro en Spotify y en YouTube. En YouTube, no se olviden de YouTube, que nos está costando, o sea, nosotros nos maquillamos para YouTube. Bueno, yo me maquillo para YouTube. Yo me lavé el pelo para venir hoy. Y síganos en Instagram y en Facebook para que estén al tanto del contenido que creamos alrededor del lema del 2026. Leer el sur. Leer el sur, y también pendientes, estamos aquí, Terry y yo, negociando cambios que vamos a traer a ustedes. No sé cuánto vamos a cambiar. Hay negociación aquí, pero que deben estar pendientes porque, entre otras cosas, y eso hoy ya. Sí, ese cambio ya empezó. Hay un cambio con una sección, así que pendientes a eso. La sección que ustedes saben que teníamos antes ya no está. Sí, la de al final. Ya no está. Así que se tiene que quedar hasta el final para ver con qué venimos. Así que ahora venimos con otra sección. Y gente, como siempre, gracias por acompañarnos a leer. A leer. Pues estamos contentas porque vamos a iniciar esta temporada de Leer el Sur leyendo a México, con Temporadas de Huracanes de Fernanda Melchor. Este es un libro que hace mucho tiempo estaba rondando por ahí. Es un libro exitoso, que incluso cuando lo anunciamos, varias de ustedes nos dijeron que ya lo habían leído, así que súper bien. Nosotras no lo habíamos leído, ninguna de las tres que estamos aquí. Así que para mí, pues imagínate volver a México, que tanto nos ha dado, ¿verdad? Y sobre todo libros, literatura. Imagínate, es el país con el mayor número de hispanohablantes como primera lengua. ¿Sabes quién le gana como el primer país con hablantes de español ya en todos los renglones? Primera lengua, segunda lengua, sino con cantidad de gente que habla español. No he pensado en eso. ¿Cuál es? Estados Unidos. que hay que decir que cuando escogimos el lema, eso fue, o sea, ustedes saben que nosotros empezamos el año bien duro con el tema de inmigración, lo que estaba pasando en Minnesota, los asesinatos que hicieron agentes del gobierno federal, de activistas, y un poco pues también queríamos rescatar, ese fue el contexto, ¿verdad? De por qué estamos leyendo el sur, porque luego vino Bad Bunny, ya lo mencioné. ¡Diablo! Yo tenía que mencionar a Bad Bunny. 5 minutos debe llevar esto. Pero a lo que sí es que cuadraba súper bien con lo que pasó en el Super Bowl, ¿no? De un poco rescatar las aportaciones que hacen las personas en Estados Unidos. Así que ese dato que trae, pues, es bien valioso, de que Estados Unidos es the place. Exacto, valioso, pertinente, gústele a quien le guste, duélale a quien le duela, ahí están las estadísticas. Pero pues hoy vamos a leer a México con nada más y nada menos que con una mujer a quien las mujeres en Puerto Rico, en realidad el país completo, le deben un montón. Sí, por fin también, así como se nos ha dado leer a Fernanda, qué bueno que tenemos aquí a Yanira Reyes Gil. ¿Cómo estás, Yanira? Hola, Vero, hola, Tere. Por fin, encantada de estar aquí con ustedes. Yanira, qué bien. También la gente se puso bien contenta cuando anunciamos que íbamos a leer contigo. Quien no lo sepa, pues bueno, Yanira es muchas cosas, ¿verdad? Amiga, compañera, activista, es profesora y de Derecho. Sí. ¿Y cuál es el puesto que ahora mismo tienes? Eres decana, ¿no?
yo estuve como decana de asuntos académicos por 10 años, pero ya por fin dejé el trabajo administrativo y ascendí a la cátedra de nuevo. Ay, así que ahora bueno. me dedico a dar Qué clases. bien. Ese es el trabajo que me paga, el que es dando clases. Exacto. Nos consta lo extraordinario de tu trabajo en la Escuela de Derecho en la Inter y tú y otras compañeras, ¿verdad? Bien valiosas que están haciendo un montón de cosas y que qué bueno, porque hace falta en el derecho que esos espacios estén. Pero también ahora ha asumido el reto de ser candidata a la presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas. Yo soy colegiada, así que para mí es súper importante. Ay, siempre estoy rodeada de abogadas, Dios mío. Sí, bendita suerte. Para bien o para mal. Bendita suerte, pero de nosotras está cool. Sí, no, totalmente, pero ha habido varios episodios que hay 2 abogadas y yo. Ah, bueno, sí, ¿qué podemos decir? Pero que nada, Yanira, que gracias por decir que sí. Yo sé que te lo he dicho en privado, pero también públicamente que bueno, que dijiste que sí a ese tostón. Pues claro, a mí pues eso es un trabajo, ¿verdad? En realidad es un trabajo y ya ustedes saben que soy ahora primera vicepresidenta del colegio. Tú sabes, hay que asumir la responsabilidad en algún momento y me tocó ahora. En algún momento le tocará quizás a Vero, quizás a otra persona, Mira, ¿se ¿verdad? imaginan eso? Pero yo te hago el jingle para rápido. No. Qué suerte tiene el colegio que Yanira haya dicho que sí, qué suerte tenemos las colegiadas. Yo creo que se va a dar, que va a ser nuestra próxima presidenta y que va a estar muy bien, porque digo, bien, porque el mundo se está cayendo en canto, o sea, no es como que va a ser fácil, pero vamos a estar bien, así que muchas gracias Yanira. Y Yanira, ¿estás lista para la silla caliente? Bueno, Bueno. estoy aquí, voy, estoy puesta. Exacto, porque como quiera lo vamos a hacer. Ok, vamos. Gente, vamos allá. para la próxima sección. Amigas, amigos y amigas de Libro en Libro, llegó la sección favorita de muchas de ustedes y es la sección que llamamos Cuéntame. Esta sección es para conocer un poco más a fondo a nuestra persona invitada y su relación con los libros. Así que, Yanira, hemos hablado ya por encimita un poco cómo tú te relacionas con los libros, pero para beneficio de la gente que nos está escuchando o viendo, voy para las preguntas. ¿Sí? Dale. Ok. Primera pregunta. ¿Cómo tú haces para sacar tiempo para leer? ¿Lo haces? ¿Puedes sacar el tiempo para hacerlo? Pues mira, yo leo todo el tiempo. Mi trabajo es estar leyendo. Claro. Eso es parte importante de lo que hago, así que yo tengo que leer. Ahora, no necesariamente son las cosas que leo por gusto. Son cosas que leo por necesidad, porque tengo que estar actualizada con un caso, me tengo que preparar para una clase, o por cuestiones del activismo, política, que también me interesan, pero no es lo que uso para relajarme. Si o no para es lo que algo. lees en la playa. No, Exacto. Exactamente. Pero ¿qué sí es lo que te gusta leer? Pues a mí me gusta leer novelas. A mí me gustan las novelas, particularmente las novelas que tienen algo que mezcla algo político, algo personal, pero también que está ubicada en algún sitio. Qué interesante que ustedes empezaron con este nuevo tema durante esta temporada del sur. Sí. No lo sabía, me enteré aquí. Pero es porque precisamente son lo que yo casi siempre he leído. Son novelas del sur, latinoamericanas particularmente, porque lo más que me gusta es la cuestión del realismo mágico. Yo empecé, la primera novela de verdad que entendí algo fue 100 años de soledad, y por ahí me enamoré de ese estilo, así que yo sigo. Imagínate empezar el realismo mágico con 100 años de soledad. Tú sabes, Sí. casi nada. Y cuando lees esas cosas que sí te gustan, ¿prefieres el formato físico, digital, en audiolibro? ¿Tienes una preferencia o no? Tiene que ser en papel, tiene que ser el libro. Una vez traté con una tableta y lo odié, no me gustó nada. A mí me gusta pasar la página, sí. Me gusta el olor de los libros también. Me gusta pasar la página, pero además
es como que me ubico en tiempo, por dónde voy, y me gusta ponerle un marcador de libros, me gusta comprar marcadores de libros. Ajá. Me gusta comprar muchos libros, a veces no me da tiempo de leerlos, Nunca. pero me gusta comprar libros y me gusta comprar marcadores Sí, de y libros. que son dos actividades distintas. Una cosa es la compra del libro o la adquisición del libro físico y otra es la lectura. Y a una le gusta también la cuestión esta de ir a una librería, que te den las recomendaciones y entonces poder llevarte ese libro a tu casa y pues ponerlo allí. Exacto. Eventualmente lo leerás cuando saques el tiempo. Exactamente. Cuando viajo trato de dejar un espacito en la maleta para poderme Yo comprar sé. algún libro. Cuentos tengo yo de eso. Exacto, sí. Yo tengo una pila de libros que crece en vez de crecer, así que te entiendo perfectamente. Y la semana pasada, no, la anterior, terminé cogiendo esa pila y metiéndola en la parte de arriba de mi closet porque me daba ansiedad verla y cada vez que la veía que me recordara que tengo pendiente todos esos libros para leer, más los libros que tengo en el Kindle o lo que sea. Sí, que la cuestión que siempre sale un libro que uno quiere, como que uno Claro. coge prioridad. Sí. Y entonces uno se queda Pero en nada, eso. algún día a Vero y a mí nos pagarán por leer, entonces Ay, a todo ella estará se bien. resolverán todos nuestros problemas. De hecho, tengo que decir que Temporada de Huracán, uno de esos libros que yo compré hace mucho tiempo en un viaje. Y ahora es que vengo a leerlo. Así que... Esas cosas pasan. Bueno, y penúltima pregunta. ¿Cuál libro te impactó más en tu niñez? Pues mira, déjenme hacerle un cuento. Anda, espérate. Yo siempre fui nerda cuando chiquita, pero esta Bienvenida. cuestión de Otra leer, cosa en común. de cuando de leer libros, empecé yo creo como a los 11 años porque nos mudamos al campo. Y entonces en esa mudanza mi papá hizo una biblioteca en el sótano de la casa, había un sótano. Y hizo una biblioteca en el sótano de la casa y entonces ahí yo podía ver los libros porque antes estaban en unas cajas, así que no los podía ver. Y yo decidí que yo iba a leer una novela y escogí la más grande que encontré. Fue un error, escogí Ana Karenina. Fue la primera que escogí. Me tardé como un año en leerla. Obviamente no entendí casi nada. Por eso es que ahorita dije, la primera cosa que yo leí que Y entendí. pues fue 100 años de soledad. Diablo, eso sí que yo no esperaba eso. Ambiciosa la chica. Ajá, entonces yo me tardé un montón. Entonces Me esa imagino. edición tenía palabras en ruso. Y ahí en ese momento no había Forma de traducir al internet para yo momento. poder leer. No. No estaba ChatGPT ni Padre Claude ni amado. nada para Nada. preguntarle. Así que me tardé un montón y obviamente no entendí casi nada, pero la terminé. Ujú, Entonces después leí 100 años de soledad, la primera vez que la leí. ujú. Y recuerdo que mi papá estaba muy preocupado porque yo estaba leyendo esa novela, yo tenía 11 o 12 años debía Ajá. haber tenido. Entonces habló con su hermano, que él era profesor de literatura, ya está jubilado y se ha dedicado toda la vida a esto de enseñar cómo leer y enseñar literatura y todo eso, y le preguntó que si debía yo leer ese libro, Ay, que sí. qué debía hacer. Y él le contestó, bueno, tú tienes suerte de que ella quiere leer un libro. Así que Exacto. probablemente, igual que pasó con el anterior, no va a entender la mitad de las cosas. Así que déjala. A lo mejor no, a lo mejor lo suelta, no lo solté. También me tardé, entendí un poco más, pero ese lo tuve que leer más adelante, Ujú. de nuevo, más adulta, Ujú. para poder entender más cosas de las que se me habían Claro. pasado en ese momento. Por supuesto. Así que Ana Karenina me frustró. Suena como que Yanira no es del Club Paredes Sufrir. No, tú no eres del Club Paredes Sufrir, porque eso de mandarte a Ana Karenina... Es que nosotras tenemos un club, una filosofía que ya yo adopté como propia y que de hecho vamos a hablar de esto ahorita, que es la filosofía pare de sufrir. Si no te gusta un libro, suéltalo. La vida es corta, ¿para qué sufrir, verdad? Yo antes persistía hasta el final, pero llegué me yo y dije reclutó no. a... Yo no lo he logrado. Yo Tú no lo tienes que logrado. terminarlo. Yo tengo que terminarlo. No lo tenías que decir porque No ese dimos inicio acuerdo. de Yo lector- solamente una vez en mi vida he dejado un libro. Ajá. Uno nada más. Ay, cuéntanos ¿Cuál fue? Paula, de Isabel Allende. Ah,
No lo pude terminar. Es el único y me dio mucho trabajo dejarlo. Yo lo leí hace muchos años siendo adolescente cuando salió y lo terminé, pero no me sorprende la respuesta. O sea, no me sorprende que haya sido ese. Yo creo que con Isabel a mí me ha pasado con otros libros. Ah, sí. Pues yo los termino. Igual que me pasa con las películas. Ahora, como yo soy fanática del cine, así que cuando no puedo leer, sí veo mucho cine. Sí. Y entonces también me pasa con las películas, las tengo que terminar, aunque tenga que tomar pausa, pero las termino. Ah, wow. Bueno, y finalmente, la última pregunta de esta sección es más bien que una pregunta, recomendación. Una solicitud. Una solicitud, exactamente. Y es que nos recomiendes un libro del sur. Ok. Bueno, pues no voy a recomendar 100 años de soledad porque es obvio que todo el mundo va a recomendar ni Ana ese, Karenina, por favor. No, Ana Karenina un poco es del sur. Mira, a mí me gusta, yo recuerdo con mucho gusto leer Ángel Mastretta, mexicana también. Empecé con Arráncame la vida, pero he leído otras. Y más recientemente leí Papi, de Rita Indiana. Claro. Y eso me gustó mucho. Es otra cosa, ¿verdad? Es otra forma de escritura. Y me gustó, Yo gustó empecé mucho. uno de Rita en estos días que compré precisamente en Santo Domingo. No, ella publicó otro más corto y no lo he podido terminar. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es más reciente y tiene que ver con la dictadura y todo eso. Ya. Y qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Porque yo creo que en Puerto Rico debemos leer más literatura dominicana. Sí, Pedro Cavilla. Y así que qué bien. También anda por ahí. Pues gracias, Yanira. Sobreviviste a la silla caliente de Cuéntame. Estoy Está sudando. Vamos a ver si sobrevive. Aquí tengo un abanico para ti. Bien, gente, pues vamos entonces a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos, pues. Hacia el final de temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, los habitantes del pueblo protagonista de la novela observan con inquietud la llegada de mayo. El calor arrecia, la lluvia no llega y temen que la temporada de huracanes se venga fuerte. Esta imagen adquiere un significado distinto tras la historia que la precede. La novela expone temporadas que no son temporales, ciclos de violencia, pobreza y abandono que se sienten continuos e inescapables. A partir del hallazgo del cadáver de una mujer conocida como la Bruja en un canal de aguas negras en La Matosa, el relato se construye a través de múltiples voces que reconstruyen tanto los hechos como el entorno que los hace posibles. Esa forma de contar la historia nos obliga como lectoras a enfrentarnos a la humanidad de personajes que al principio pueden parecer profundamente crueles, pero cuyas historias dejan ver matices y contextos que complejizan cómo los entendemos. Más que resolver un crimen, la novela presenta un entramado de violencia estructural marcado por la misoginia, la homofobia y la violencia sexual, y nos sitúa frente a vidas que parecen atrapadas en los espirales de un huracán que no parece tener fin. Hablemos pues de temporada de huracanes. Casina. Gracias, Vero, por ese resumen. Quisiera dar un poquito de contexto estructural sobre la obra, porque quisiera arrancar por ahí. Yanira, ¿cuál fue tu primera impresión cuando agarraste el libro y te diste cuenta que estaba escrito absolutamente de corrido, sin nada de pausas, excepto en momentos bastante puntuales, qué sé yo, en párrafos o lo que sea? En los capítulos, en realidad, es donde hay una pausa. Hay párrafos, pero los párrafos igual pueden ocupar media página, una página entera, lo que sea. No sé. Y sí, mira, más o menos hay puntos que para mí simbolizan párrafos. No sé, bueno. ¿Qué te dijo eso como primera impresión? Porque hay como unos capítulos cortos al principio y al final, el resto en el medio es todo no hay pausa, ahí no hay nada de pausa. Así que cuando terminé el primer capítulo, que es más corto, y pensé que a lo mejor eso acababa ahí y que venía entonces otro tipo de narración, pero no era así, y después era más largo y más largo, así que no podía
igual que el libro no toma pausas, yo no podía tomar pausas tampoco. Entonces era, uno se llena como de ansiedad mientras va leyendo. Y entonces también es bien complicado de leer para mí, no solamente por esa estructura de que no tiene párrafo, que en ocasiones no tiene, tú ves oraciones, pero a veces yo no veía ni siquiera una oración. Y yo no sé si ustedes leen y como tiene sonido cuando ustedes leen, pues entonces yo oía una letanía todo el tiempo. Después entonces me voy un poco acostumbrando al ritmo y me doy cuenta de que después de todo así es que a veces uno piensa, ¿verdad? Uno piensa sin orden. Y este libro no tiene un orden lógico, ¿verdad? No es lineal, no va de adelante hacia atrás, cambia de voces, cambia de personajes, y además, bueno, no hablemos de las sensaciones, pero esa cuestión de la estructura del libro se me hizo bien difícil al principio. Debo confesar que llegó un punto que ya le cogí el ritmo. Y entonces lo extrañé en el último capítulo. Una locura, porque el último capítulo cambió cambió un poco capítulo que no se habla con los otros en términos de las formas. Qué curioso, porque yo me sentí al revés cuando llegó ese último capítulo que cambió la forma narrativa. Yo sentí alivio. Ah, bueno, claro, porque esto es bien agobiante. Yo sentí ese alivio de que, ahora puedo leer. Estaba leyendo, me llamó la atención, no sé si llegaron a ver los agradecimientos al final del libro, y qué curioso que hablas de 100 años de soledad, que uno de los agradecimientos que hace Fernanda Melchor es a una persona, una amistad, no sé, que le recomendó que leyera El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. El otoño del patriarca es casi también poema monólogo sí. eterno, en el que recurre mucho a las comas, a los puntos y comas, bien parecido a lo que ella hace en esta obra, ¿verdad? Para mí fue agobiante, y más aún al incorporar tantos aspectos del habla cotidiana de las personas de la región que se representa en la novela. De repente era hasta confuso. Yo no sé si ustedes se sentían así, pero qué sé yo, religionalismos evidentemente que uno no conoce, entrelazados entre tanta otra información, se sentía como era como sobreestimulante. Yo creo que esa es la palabra. Sobreestimulante, sí. Como, yo en realidad tengo que decir algo. Es que nosotras, y Teresa le pasó también, yo empecé a leer este libro esta semana. Porque no pude empezar. A mí siempre me gusta leer los libros cercanos a la grabación, porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces, pues siempre tengo como norma leerlos más cercano a la grabación. Esta grabación se atrasó mucho. Por lo tanto, pues cuando vine a ver, pues me tocó una semana bien difícil de trabajo. Así que lo leí esta semana y me di cuenta que no lo iba a poder terminar. Pero a mí sí me gustó desde el principio, me agarró la forma en que lo escribió. O sea, yo empecé a leer y yo dije, yo empecé como a moverme rápido con la lectura por la forma en que estaba escrita. Es una cosa que no puedo explicar por qué, pero sí debo decir algo, y es que como me di cuenta que no me iba a dar tiempo, bajé el audiolibro, y escuchándolas a ustedes les recomiendo, pero al 100% que lo escuchen. Quien no lo haya leído y quiera darse la oportunidad, escuchen el audiolibro. Primero, es una muchacha joven que inspira tranquilidad, porque su voz es una voz jovencita, tranquila, y tú no, de hecho tú sientes como que porque ella está contando algo tan duro, ¿verdad? Y creo que eso facilita escucharlo, pero no solo eso, ella canta en las partes en que hay música, canta. Ah, qué bien. Es muy graciosa, o sea, hay partes que yo me moría de la risa, y yo sé que tiene que ver con la forma del delivery de ella cuando, por ejemplo, los monólogos, que hay muchos monólogos aquí de mujeres hablando de hombres, por ejemplo, y de lo maltratante y todo, pero de formas muy graciosas. Exacto. Y escucharlo, de verdad que fue una experiencia maravillosa, así que les recomiendo a quienes no lo hayan leído que se den la oportunidad de escucharlo,
porque es otra experiencia. Lo que sí es que puedo hablar de las dos experiencias porque yo lo que hago es que escuchaba por ejemplo, si estaba conduciendo escuchaba, pero cuando yo me sentaba leía el libro, o sea, y lo tengo lleno de notas, e incluso hubo momentos en los que lo estaba escuchando y lo estaba leyendo al mismo tiempo. Así que fue una experiencia bastante fuerte para mí, o sea, inmersiva, pero full. Y decirles que que entiendo todo lo que están diciendo en cuanto a la forma en que lo contó, y que podía ser bastante duro, pero una vez que le cogí el ritmo, o sea, una vez que empecé a leer como rápido, como que me acomodé a que fuera así, porque entonces era una forma bien curiosa de contar la historia que me sonaba más humana y más real que otras formas de contar la historia. Sí, eso que dices de que se leía más rápido también me pasó, ¿verdad? Porque como no tiene esas pausas y una vez le cogí el ritmo, que entendí la forma, ¿verdad? Como que me pude relacionar bastante con la forma que se estaba desarrollando y eso me permitió ir avanzando más en el libro. Y bueno, como te digo, ya al final, ese último capítulo hasta me hizo falta eso otro, ¿verdad? Esa otra locura de lo que había en el resto del libro. Uh-huh. Pero el asunto de lo fuerte, ¿verdad? Del contenido del libro, yo necesitaba pausas. Y no sabía dónde hacerlas, porque el libro no te da break. No. Así que era una pausa como huracán. Ajá, y era una pausa forzada. Así que cuando volví a leer, tenía que volver a leer páginas anteriores para volver a coger el ritmo. Es como todo es bien sensorial. Para mí fue muy, muy sensorial todo el tiempo. Hablando de los distintos formas que tenemos ahora, formatos de lectura, yo lo leí en mi Kindle. La gente que ha escuchado este podcast antes sabe que yo soy defensora férrea del Kindle, que me encanta. Y recuerdo que cuando empezó ese segundo capítulo que ya arranca con este estilo, sí, abajo me decía, te queda 2 horas y media para terminar este capítulo. Y yo, ¿qué? Así era con el audiolibro. ¿Cómo es posible? Sí. Que me faltan 2 horas y media para empezar este capítulo. Y en efecto, era bien difícil. Es que no lo puedo dejar aquí. Ajá. Porque me voy a perder. Exacto. O sea, yo volví atrás. Hubo partes que tuve que volver atrás para entender bien qué era lo que me estaba contando en un capítulo. Y hablando de eso, de volver para atrás y de la confusión y qué sé yo, ¿a ti no te causó como mucha confusión los personajes y cómo estaban vinculados entre sí? Eso fue, a mí eso en general me da trabajo, pero en esta ocasión en particular me fue bien difícil entender quién era Yesenia, quién era la nieta de la bruja, cómo estaban vinculados el Luismi, el Munra y el no sé qué. Para mí eso fue bien difícil. Sí, fue complicado sobre todo porque es en la misma voz, es como que va cambiando quién es el que está narrando el cuento. Uh-huh. No es una persona narrando la vida de otro, ¿verdad? Es en primera persona. Así es. Así que eso a veces lo hacen aún más había complicado. Las dos, ella mezcla. Sí, en tercera y de momento había en primera persona. Y entonces, en la primera parte del libro, yo tengo ahí la nota de, mira, aquí todas las voces son de mujeres y de momento cambia y las voces son de hombres. Uh-huh. Así que eso también me resultó confuso porque hay una cuestión de género bien fuerte en este libro. Totalmente. Lo que quiere decir que la narración cambia, la forma, lo que le da importancia, lo que mira, lo que siente, lo que describe. Así que sí, y hay muchos personajes, ¿verdad? Hay muchos personajes y confunde, definitivamente. Qué bueno que trajiste la cuestión de género, porque para eso te trajimos. Pero además, por el contexto en el que se da esta novela, ¿no? Hay un asesinato que al principio no sabemos cómo sucedió. Unos niños de un pueblo encuentran en un canal el cadáver de una mujer a quien el pueblo llamaba la bruja. Todo el mundo le tenía
miedo, pero a la misma vez era la persona a la que acudían cuando tenían ciertos problemas, ¿verdad? Para que ella se los resolviera. Tenía una casa en la que pues todo el mundo pensaba que estaba embrujada, obviamente, y se daban unas fiestas en la que se decía que ella le daba dinero a gente que se acercaba a cambio de favores sexuales y no sé qué. Esta mujer, que era tan temida, pero que también le resolvía tantos problemas a las otras personas del pueblo, termina asesinada. ¿Qué tú lees de eso? Es que hay muchas cosas. Hay que muy trascendental que sea un feminicidio en México, ¿verdad? Exacto. Un feminicidio. Yo no sé cuánto uno puede hablar aquí para que no contarle a la gente todo lo que está. Es que lo puedes contar todo. Lo puedes contar pues todo. Uno se va envolviendo en el asunto al principio de que es un feminicidio, después ya eso no importa tanto, después empiezan las vidas de toda esa gente y después viene al final y después se complica aún más porque resulta que es un transfeminicidio, ¿verdad? Así que ese asunto por lo menos, de género está ahí. Uh-huh. El personaje de la bruja, que sea una bruja, también es bien importante. Eso que tú describes de una persona que es temida, es de alguna forma criticada, vilipendiada, pero que además resuelve, ¿verdad? Un resuelve del barrio. Es importante porque también mezcla el asunto de del saber, ¿verdad? Las cosas que sabe. Exacto. Y la medicina holística o los brebajes y la cosa. Y la vinculación con los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? El asunto del aborto está bien presente en este libro, sí, como un asunto no médico, como un asunto comunitario, como un asunto que se trabaja entre mujeres, como una cuestión que una mujer lleva a otra para que se lo practique y que como una opción real. Así que eso también me parece bien interesante en términos de cómo se maneja la figura de la bruja y de la ciencia, del conocimiento, en términos de esa crítica, pero a la vez también que es la persona que está cercana. Y como esa complicidad entre las mujeres también me parece bien importante. De las cosas buenas que uno puede rescatar, estaba mencionando Vero hace un rato de cómo hablaban entre las mujeres, hablaban de los hombres, ¿verdad? Así que hay toda una complicidad de hablar entre ellas de los hombres. Sin embargo, el asunto de la violencia de género contra las mujeres es muy duro, ¿verdad? Muy duro y lo presentan de diferentes formas. Pero no es eso solamente, ¿verdad? Porque como dije también, como cambia de voz y después empieza a ser las voces masculinas, nos damos cuenta que hay una situación de violencia sistémica, generalizada, ¿verdad? Que viven la violencia y el asunto de la sexualidad también, de la homosexualidad también lo podemos hablar, pero ese asunto de la violencia de género no solamente se manifiesta con respecto a el feminicidio, sino que también se manifiesta para mí en otros asuntos, como yo hice una nota aquí de el trabajo de las mujeres, cuánto trabajo, ¿verdad? Están trabajando todo el tiempo y es trabajo remunerado, es trabajo de cuidado, es trabajo no remunerado, es trabajo sexual, como una opción también en ese sentido. Y la pobreza, la extrema pobreza totalmente en que viven estas mujeres, me pareció bien fuerte. Yo, parte de por qué yo fui la que sugerí que empezáramos con temporada de huracanes, parte de la razón por la cual a mí me llamaba la atención tenía que ver con el título. A mí los títulos siempre de los libros me vuelan la cabeza y siempre estoy buscando la razón de por qué se titula así. Entonces, cuando yo
compré hace muchos años temporada de huracanes, lo hice porque yo estaba en ese momento muy metida con el tema del huracán María y de lo que significaba, ¿verdad? Vivir en un país destruido por un huracán y lo que eso implicaba. Así que eso me llamó la atención. Y luego cuando lo sugerí en enero, lo sugerí porque estábamos pasando cosas muy, muy difíciles y se sentía que estamos en plena temporada de huracanes, ¿verdad? Así que y hace un rato, cuando decía Yanira, no, es que no había pausa, yo te dije, como en un huracán. El huracán no hay pausa hasta que termina. Pero mientras tú estás ahí, tú sabes que tú estás esperando a ver qué va a pasar. Incluso esas falsas calmas son inexistentes porque no hay ninguna calma. Estamos en medio del huracán. Y así que empezando por ahí, pues todo el tiempo estuve como que preguntándome, o sea, ¿cuándo es que va a terminar este huracán? Y creo que el tema de la violencia, particularmente, claro, la violencia de género, pero es que es la violencia, así, en palabras grandes, ¿no? Porque la bruja, recordemos que es la bruja chica, porque en la historia comienza hablándonos de una bruja que era la mamá. Y la bruja chica, la bruja que finalmente termina asesinada, fue producto de una violación, que nos enteramos de eso porque Fernanda Melchor le gusta contarnos las cosas más terribles como si no nos estuviera contando la gran cosa. Entonces, de momento están en una barra y dicen, no, es que dicen que una vez unos hombres entraron, bla, bla, bla. Pues unos hombres entraron y violaron a esta mujer y la embarazaron, de quien pensábamos que era una niña, y eventualmente nos enteramos que era un hombre, o sea, que era un niño, había tenido un niño. ¿Por qué todo el mundo en el pueblo decía que era una niña? ¿Y por qué la describen como una niña? Esa es una de las grandes interrogantes que no vamos a poder saber por qué. Porque desde el principio se está diciendo que es una niña. Todo el mundo la trata como una niña. Y no es hasta un acto violento en que uno de los personajes entra porque le iban a hacer una limpia y dice, uy, no, pero sí que un hombre. Jamás nadie le había dicho a este individuo que era un hombre, porque nadie hablaba de la bruja como un hombre. Y entonces esas cosas, ¿verdad? De por qué meterlas ahí, por qué era importante que resultara que no era una mujer, que resultara que era un hombre, pues obviamente está conectado con la otra gran violencia, ¿no? Que tiene que ver con el tema de estas personas sin salida. Las mujeres recurrían al trabajo sexual, los hombres recurrían al trabajo sexual. No había nada que hacer allí para poder preservar, ¿verdad?, lo más mínimo. Todo el mundo era bien pobre. Y entonces era importante que la bruja, que era la que remendaba, la que resolvía, la que permitía que mujeres pudieran abortar, de las mismas trabajadoras sexuales que eran las que mayormente iban a buscar abortos, porque las que no eran eso iban a buscar remedios contra los maridos que les eran infieles. Pero las trabajadoras sexuales eran las que iban a buscar abortos. ¿Por qué era un hombre? ¿Verdad? ¿Por qué resultó? Pues bueno, era la víctima mayor, ¿verdad? Porque lo que se sabía, y por eso cuando decía ahorita un transfeminicidio, lo que sabemos es que era una persona que todo el mundo decía que era una mujer y que nos las describen como que era un hombre que se vestía de mujer en algún momento, pero Fernanda nunca tenemos la voz de la bruja, de cómo se autopercibía. Lo que sabemos es cómo la veíamos, cómo la veía la gente, como una mujer extravagante y como un hombre que se vestía de mujer. Pero el asunto es que termina asesinada, ¿no? Y voy a decir así porque todo el tiempo le decimos la bruja, mujer, o sea, termina asesinada. Pero yo creo que lo más que a mí me impactó de eso, ¿verdad?, que fue la excusa para conocer a todos estos personajes, y creo que lo comenté en el resumen, es que al principio, como esto parte de perspectivas de personajes particulares, por ejemplo, en el caso de el episodio, el capítulo dedicado a la voz de Yesenia, Yesenia es un personaje que apareció así de momento, no tenía ninguna relación con la bruja, y de momento empieza a hablar y detesta, odia con todas sus fuerzas a un primo que se llamaba, que nos enteramos después, que se llamaba Luismi. Le decían Luismi porque cuando cantaba se parecía a la voz de Luis Miguel. Y que, por cierto, una de las escenas más, o sea, una de las partes que más asco a mí me dio, tenía, porque Fernanda mezclaba la canción No sé tú, con actos de violencia, entonces era como que venía la violencia y no sé tú, y entonces yo que me quería escuchando No sé tú, me dio un asco terrible. Pero pasó en otra parte y volví a canción. Sí, porque la canción era como importante, activaba unas cosas, pero a lo que voy es que Yesenia hablaba de este primo con un odio visceral y una se va haciendo una idea de quién es ese primo.
Pero luego cuando uno conoce a quién es el primo, uno descubre que Yesenia estaba medio al garete también, en el sentido de que se inventaban cosas de que él no era hijo del tío cuando resultó que sí, pero como la mamá era una trabajadora sexual, pues entonces la humillaban y la maltrataban, y entonces pues por eso decían que no era hijo de él. Uh-huh. Sabíamos que él, en todas estas cosas que Yesenia pensaba que él hacía, él estaba en un viaje de droga. O sea, él no, de hecho se reía, o sea, él no tenía esa animosidad que ella percibía de parte de él, y al fin y al cabo, en el capítulo de Yesenia, sale una cosa que luego no se volvió a retocar, pero era el abuso tan grande que vivía por parte de su abuela, una mujer, que a mí me afectó mucho en el sentido de que era una abuela que prefería a los hombres de su familia, a su hijo, a su nieto, en contra de sus hijas mujeres, a las que maltrataba, insultaba de puta para abajo. O sea, era una maltratante de 7 pares, y Yesenia, el personaje, le era completamente fiel a esa señora que era tan maltratante y que era la que validaba, ¿verdad? Los desmadres de sus hijos o su nieto varón. Y todo eso es, gente, en el segundo, o sea, como en el primer capítulo completo. En ese primer capítulo. Entonces, pues, cuando me di cuenta de que en los otros capítulos me iban a descubrir que no era todo cierto, que no tenía que coger partido, que tenía que dejarme llevar por la historia y ver a dónde me llevaba, pues me lo disfruté más. Y ahí es que empecé a ver la genialidad del texto. Sí. Y después hay personajes que no le gustan, ¿verdad? Que uno le bueno, tiene... hay uno en particular que yo lo es mataría. horrible. Que uno le tiene una sensación bien mala, particularmente ese Luismi al principio me pareció horrible, una muy mala persona, me daba asco, porque es que otra de las cosas importantes del libro es la cuestión sensorial, que ya lo he mencionado mucho. Esa cuestión la descripción tan brutal de las pestes, de la sangre, de la basura, del sexo, es todo bien fuerte. Y ese Luismi yo me lo imaginaba como una persona que apesta. Bueno, todo apestaba en ese pueblo. Y claro, retomando el tema del huracán, o sea, esto es verdad que el libro se llama Temporada de Huracanes, pero la temporada de huracanes en realidad no empieza hasta ya entradas en la historia. O sea, estamos viviendo ese fin de verano, comienzo del otoño huracanado, y todo el tiempo se está hablando del calor, del sudor, de las ropas, de la vestimenta, de que no se bañan, que no sé qué. Y hablando de María, a mí me recordó, yo no sé si ustedes se acuerdan que ese año de María hubo una sequía bien mala en Puerto Rico, que en el área metropolitana empezaron a racionar el agua. Mi nene mayor tenía 2, 3 años por ahí. Imagínense un bebé prácticamente sin agua, porque teníamos agua un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. Era un infierno manejar esa situación con el calor. Hubo apagones también por alguna razón desconocida. Y entonces superamos la sequía y viene un huracán. Así que yo me imagino que todo esto está pasando previo a la temporada de huracanes, y entonces el huracán es ese último suceso grande en el que sale este personaje, que me imagino que es el que tú dices que es el más detestable de todo. Y es Brando. Y es exacto. Quiero que le dediquemos también un momento, porque hemos hablado de las cuestiones de género y de lo que representan las mujeres y toda esta cosa, pero hay también el Brando que su nombre no es casualidad, claro. ¿Verdad? Es Marlon Brando. Yo no conecté con Marlon Brando, pero porque ya quisiera Brando. Pero, o sea, porque Marlon Brando yo sé que es un agresor, pero es que es no. el prototipo en algún momento de esa masculinidad. Ay, yo nunca lo vi así. Nunca lo vi más. Pero déjenme decir algo de los huracanes que ustedes estaban hablando. Verónica dijo en algún momento de que como que no hay pausa en los huracanes hasta que se acaba, ¿verdad? Y tú dijiste ahora el asunto de previo al huracán, lo que pasa previo al huracán. Pero a mí la sensación que me da el libro, y es la sensación que vivo en este país, es que uno siempre está esperando al huracán, ¿verdad? Uno siempre está o antes
o durante o después. El huracán está presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Por lo tanto, esa sensación de inestabilidad, de ansiedad, de que de tener que estar preparándome o pensando en lo que puede pasar, está todo el tiempo. O sea que para mí nunca acaba. No empieza ni acaba, está todo el tiempo. Así que esa sensación yo la tuve desde el principio, todo el tiempo. Sí, lo curioso es que más al final cuando ese último capítulo que cambia el tono, es cuando supuestamente empieza la temporada, pues ahí es como que baja un poco el ritmo tienes razón. del libro. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo reto lo de la temporada, porque es que yo siento que no es una temporada, ¿no? Pero eso de al final del libro, cuando nos recuerda que esta gente es una gente que puede, tras que todo lo demás, puede también venirle un huracán, es bien bonita porque las mujeres entonces se aferran a sus hijos. Entonces está esa parte de ellas cuidando a sus hijos porque sienten que el ambiente está cargado, hay algo que va a pasar, entonces ellas protegen a sus hijos. Y entonces me dio mucha pena, le decía a Tere, lo acabo de terminar y como que me dejó con un muy mal sabor porque ellas están cuidando a esos niños que lo más seguro después se van a convertir en el Brando, se van a convertir en el Luismi. Y es bien terrible saber que las mujeres están ahí aferrándose a sus hijos, tratando de hacer lo mejor que pueden, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y también víctimas de mucha precariedad, para entonces también tener que estar bregando con que los hijos, como en el caso del Brando, que sí quiero hablar del personaje porque la verdad es que lo dejó para el final y fue horrible. Yo sentí que yo no iba a superar ese capítulo, porque ese tipo... Para quien no lo haya leído, o sea, de momento cuando comenzó, yo decía, pero ¿y por qué ella le está dedicando un capítulo a este hombre que no ha pintado para nada? Porque los personajes a los que ella le da protagonismo, pues ya les comenté, ¿verdad? Estaba el de Yesenia, que resultó que Yesenia era importante porque ella es la que llama a la policía y le deja saber quién mató a la bruja, porque ella lo vio. Ella vio a las personas cuando estaban saliendo de la casa de la bruja y supo identificar a las 3 personas que estaban en el vehículo. Por lo tanto, todo el capítulo es para dejarnos saber que ella tenía tanta y tanta rabia contra ese primo, que cuando tuvo la oportunidad porque el primo resultó que fue uno de los asesinos, pues vino y lo tiró al medio, ¿verdad? Pues entonces nos cuenta eso. Después viene la parte en que empieza a hablar, si no me equivoco, Munra, que es el esposo de una mujer que se llama Chabela, o el compañero de una mujer que se llama Chabela. ¿Quién es Chabela? Pues la mamá de Luismi. Chabela es la mamá de Luismi y también, y así por lo tanto, Munra es el padrastro. El padrastro de Luismi. Y ahí en ese capítulo es que entonces empezamos a saber quién es Luismi. Y entonces, en ese capítulo nos introducen unos personajes, unas mujeres que son obviamente Chabela y Norma, que nos enteramos que Norma es una niña de 13 años. Pero no las presentan como la novia que Luismi se encontró. Pues luego viene el capítulo en el que sabemos quién es Norma, que es una niña que desde antes de los 12, porque a los 12 años pues ya el padrastro la estaba violando, pero nos dan a entender que esto comenzó mucho antes, o sea, desde que el padrastro llegó a la vida de Norma. Norma era una niña evidentemente y empezó una situación de violencia sexual del padrastro contra Norma, y la forma en que Fernanda narra esos episodios, está bien fuerte. Esos episodios de violencia sexual, yo tengo que decir, y no quiero, o sea, no quiero ser honesta. De momento sentí, pero ¿y por qué tú estás dando tantos detalles? Como que no, yo siento que Fernanda decidió, o sea, la autora decidió que los eventos de violencia sexual, ella los iba a narrar con un detalle que yo creo que yo no he leído. Yo no puedo identificar otra novela en que se haya dado tanto detalle de todas las cosas que pueden pasar en una situación de violencia sexual. Y luego que nos cuenta eso, que la pobre niña estaba embarazada de ese padrastro asqueroso, pues luego de momento, ahí nos enteramos que Luismi, el famoso Luismi, el primo, que sabemos que es el asesino de la bruja, que sabemos que la prima lo odiaba porque decía que era un bueno para nada, resultó que era un cuidador. O sea, resultó un cuidador de la niña, porque aunque si bien es cierto se acostó con la niña, Melchor nos dejaba saber que la niña era Munro. trataba Melchor.
Melchor. Fernanda Melchor, la autora. De momento yo, ¿cómo que Melchor? No, la autora. Perdón, sí, perdón. Pues, Melchor nos dejaba saber que la niña estaba tan traumada por la situación de violencia sexual que había tenido con el padrastro que no sabía relacionarse con los hombres, sino era en ese contexto de relaciones sexuales o de violencia sexual, porque de nuevo era una niña. Pero que ella reitera muchas veces que Luismi no era quien iniciaba los encuentros sexuales y que de hecho se le hacía un poco difícil, que él no la buscaba, y luego nos enteramos que Luismi es homosexual. O sea que es que seguían las cosas así, nos vamos enterando y siguen las capas. No. Y todo eso para de momento un tipo que se llama Brando, que nadie sabe quién es. Exacto. Y de momento nosotras, ¿quién es Brando? Pero ¿quién es Brando? Déjame hablar de Norma un momentito. Dale. Solo voy a decir que estamos hoy on fire. Ya mismo nos botan de aquí los muchachos. Okay. Pues poquito. Es que eso a mí me resultó bien difícil también ese capítulo de Norma porque la narración es terrible y es erótica. Sí. Ay, sí. Es terrible y es erótica. Y es erótica. Y entonces, sí, a eso me refería con que ¿por qué dar tantos detalles? Porque de verdad hay un componente erótico y es una situación. Pero me parece eso brillante y les voy a decir por qué. Y es que eso demuestra la confusión de ella, ¿verdad? La misma niña tenía una confusión con respecto a eso porque es la primera vez que a una persona la trataba bien, ¿verdad? Sí. Y entonces ella confundía esa forma de relacionarse con una persona que la pudiera tratar bien. Uh-huh. Pero incluso si uno lee estudios que se han hecho sobre el asunto del abuso sexual, en muchas ocasiones los niños y las niñas no lo entienden, ¿verdad? Y no lo sufren, no son víctimas en ese momento. Es después, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo de que ella no sabía cómo relacionarse con un hombre, pero todavía siendo niña. Una niña. Tiene 13 años y está embarazada. Así que ese asunto de lo confusa que es esa relación me pareció brillante. Es muy difícil de leer porque, de nuevo, es erótica y terrible al mismo tiempo, pero me parece que de esa misma manera logra perfectamente esa sensación que puede ser la misma confusión que tenía la niña, ¿verdad? Uno la siente, la confusión que tiene esa niña, pero te deja con un sabor horrible ese capítulo, particularmente. Yo tengo que admitir que hubo partes de ese capítulo que yo simplemente dije, yo sé lo que está pasando aquí, yo voy a leer así como escaneé, porque era too much y en verdad en algunos momentos, lo tengo que decir también, me dio coraje con la propia autora. Sí. Porque yo decía como, esto... ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué nos estás sometiendo a esto? Sí, como me pareció como, pero ¿por qué tanto morbo? O sea, esto es innecesario, pero de repente también, cuando terminé el libro, me cuestionaba a mí misma como, ¿era innecesario? Yo pienso que ella podía contar la historia sin tantos detalles. Lo que pasa es que esto es ficción. Pero, o sea, que lo del morbo, pues, y hay una cosa también como del género literario y toda la cosa. Yo eso lo entiendo, pero fue heavy. Ok, Brando. Brando, por favor. Bueno, vamos a poner contexto de Brando. Ok, no, espérate. Tú lo veis que masculino, yo lo veo todo lo contrario. Yo lo veía bien debilucho, flaco. Pero es que la cosa es, o sea, mira los nombres que tienen ambos. Luismi, que es el sol de México, y Brando, que el nombre sale de Marlon Brando totalmente, que es o fue un ídolo del cine, fue Corleone en El Padrino, fue actor en On the Waterfront, es el ícono masculino de la época dorada del cine norteamericano. Y también era un agresor sexual. Hay una película, y la saqué por aquí porque se me olvidó el nombre, no la he visto, que se llama... Sí. Ay, Dios mío. Que él viola a la actriz. Con el director. Y Last Tango in Paris. Uh-huh. Y la escena de la violación es casi tan cruda como el libro de Fernanda Melchor. La actriz, María Schneider, ella no sabe
que lo que iba a pasar ahí. No, es que la violaron literal. La violaron Una- on screen. Fue una decisión. Y los detalles que, ¿verdad? No me sale como del pecho decirlo, pero fue, o sea, fue con una barra de mantequilla. O sea, fue una cosa asquerosísima. Que ella no sabía que ellos iban a hacer eso. Ella sabía que iba a ser un objeto. Lo que no sabía es que el director le dio la directriz al actor a que lo llevara al próximo nivel. Y ella no sabía eso. O sea, que las reacciones de ella en la película, porque eso era lo que él quería. Y esto está, esto es así. Son ciertas y entonces no, pero que eso era lo que querían, que él estaba buscando la reacción real. Y entonces el personaje que interpreta Marlon Brando es este hombre expat gringo en París y esta chica más joven. O sea, hay toda esta cosa de los nombres sí, pero lo que hay detrás, lo que representa, no sé. Yo no lo vi, pero te entiendo, pero yo no lo vi porque es que no puedo, porque con Luis Miguel nos explican incluso en la, ¿verdad? En la propia historia. Pero está bien, vamos a decir que es Brandon. Luis Miguel? En No completa. O sea, personaje más sufrido que Luis Miguel no existe. Pero Brandon, o sea, la vida de Luis Miguel es yo vi parte de lo de la mamá y todo. Trágica. Pero Brando, independientemente de si va Marlon Brando lo que sea, pues ok, pero la realidad es que el personaje como tal era un personaje era producto de una relación donde la mamá era religiosa fundamentalista y este era el típico niño que lo obligaban a ir a la iglesia y era monaguillo y toda la cuestión y se cría en un ambiente fundamentalista. Luego de eso, cuando cumple 16 años, se da cuenta que él quiere probar el mundo y se encuentra y se ata a estos bambalanes, entre ellos está Luismi, que lo que hacían era campear por su respeto, eran trabajadores sexuales con hombres, ¿verdad? Se aprovechaban de hombres, algunos de ellos se enamoraban, como Luismi, que se enamoró de uno de los clientes, y Brando era el que se creía, ¿verdad? Que no era, ¿verdad? Homosexual, pero resultó que sí, que lo era y que estaba enamorado de Luismi. Entonces, el asunto con Brando y por qué es que da tanto asco es que la degeneración del personaje, o sea, el compás moral del personaje, contrario a todos los demás, que había un compás moral claro, uno pudiera estar de acuerdo o no, pero incluso Luismi, cuando finalmente va a asesinar a la bruja, es porque siente que mató a Norma, o sea, que le hizo daño a Norma, porque... Y claro, él no sabía que su propia madre había insistido a que Norma recibiera los brebajes o lo que fuera que hacía la bruja, ¿verdad? Pero quitando eso, Brando estaba todo el tiempo, y esto Rita Sagato, ¿verdad? Habla mucho de, cuando habla de la violencia sexual y por qué los hombres violan. Una de las teorías que ella tiene es que los hombres no violan para las mujeres, violan para otros hombres, porque es una forma de posicionar su masculinidad. Por eso es que yo no estoy tan de acuerdo con la cuestión de que él representa al macho, porque era todo lo contrario. Era el hombre que no era el macho, pero todo el tiempo tenía que estar haciendo cosas para afianzar su masculinidad. Entre ellas, ¿qué tenía que hacer? Pues los amigos lo obligaban a tener relaciones sexuales con una mujer, una señora mayor, que la estaban violando, y la señora se orina encima y lo orina él, y eso es el punto de humillación que él no puede superar durante toda esa novela, ¿verdad? Todo el espacio que lo conocemos. Luego se obliga y decía, yo nunca tengo orgasmo, nunca me vengo cuando estoy con mujeres, pues claro, porque eres homosexual. Entonces estaba con otras mujeres, trataba, y siempre... ¿Por qué a él le gustaba hacerlo? Porque él iba donde sus amigos con la esperanza de que los amigos se olvidaran del incidente de Lorín y poder seguir construyendo su masculinidad. ¿Y qué pasa? Cuando es que la cosa se jode, que se enamora de Luismi, pero él se odia a sí mismo, porque el homosexual no puede ser, o sea, es una aberración, porque él no puede todavía superar a esa madre fundamentalista que está rechazando y a la que maltrata. Esa mamá vive en él. Ese fundamentalismo vive en él, por lo tanto, odia a los homosexuales, pero él es uno. Se enamora de Luismi, lo abusa de Luismi, porque Luismi estaba en un viaje de droga cuando hay un encuentro, ¿verdad? Cuando hay algo sexual ahí que daría la impresión que Luismi ni se enteró, o sea, nunca lo consintió. Y lo peor, pero peor, que ahí sí que yo, y lo puse en Instagram porque yo estaba leyendo el libro hace un rato, y yo dije, no, yo no voy a poder terminar de leer el libro. Y fue cuando el condenado, después que mató a la bruja, mira un niño de 10 años y se le acerca con la intención de violarlo. Yo dije, y esto es en serio, yo dije, sí, la Melchor,
Sí, no, eso me ya pone era como... violando al nene de 10 años, yo voy a dejar de leer el libro, se acabó el evento porque ya no puedo más. Pero no lo paró, la policía lo paró. Pero ese bambalán, ese asqueroso iba de camino a violar al niño. Así que todas estas cosas pasan y todo parte de la premisa de tantos problemas que ahora mismo en el mundo se están dando de hombres haciéndole daño a mujeres, y es porque quieren sentirse hombres. Porque la idea de la masculinidad y de ser hombre es dañando a otras personas, dañando a personas más vulnerables, dañando a mujeres. Y ese es Brando para mí. Es una masculinidad tóxica en todo sentido, porque no es solamente en cuanto a la relación con otros hombres, como tú bien estás planteando, sino también con relación a sus sentimientos homosexuales, ¿verdad? Ese erotismo y ese deseo que él tenía por Luismi. Pero a la vez es una cuestión bien homofóbica. Era una mezcla de todas esas sensaciones, esas emociones dentro de él que él no podía manejar. Lo que tú dices, se odiaba a sí mismo, pero él odiaba a la madre también. Es odio a la madre, es odio a las mujeres, es odio a lo que estaba sintiendo, y también en un momento se parecía como que tuviera odio a Luismi, precisamente porque, por eso. Lo quería matar. Porque lo quería matar. Toda la parte, esta final de cuando él está planificando el ir a robarle a la bruja y todo eso, es porque quería huir del lugar, pero también está a la vez soñando con volver tener de nuevo a sexo estar con Luismi y soñando con matarlo. Porque no quería que Luismi dijera que era homosexual. Exacto. Pero también porque él tenía temor era como un temor de terminar lo que habían comenzado. Él decía, tengo temor era como temor de terminar con lo que hemos comenzado. Pero después después matarlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo y después lo voy a matar para que terminara el asunto ahí. Así que es una homosexualidad difícil, violenta, igual que las otras formas de relaciones sexuales que tienen. Todas son unas relaciones sexuales violentas, pero a mí me pareció una cosa bien interesante, no solamente el asunto que tú mencionaste de el trabajo sexual como opción para las mujeres y para los hombres también, sino que en una parte de la historia del libro también se menciona como una opción viable de comienzo en la vida sexual para los hombres. El comienzo en la vida sexual para los hombres podía ser con otro hombre, y eso no significaba que fuera homosexual. Por eso era tan extraño esa sensación que él tenía con Luismi, porque era esa relación con otro hombre, que era la primera experiencia, o el trabajo sexual no implicaba emociones, era transaccional, ¿verdad? Era Pero para él no lo era, eso era lo que era problemático. Porque se ¿verdad? enamoró de Luismi porque lo escuchó cantar. Ese fue el momento que él dijo, quedé loco y sin idea. O sea, que él se enamoró, o lo que fuera, porque enamorarse yo por esta persona, pero quiero decir que en efecto, si era transaccional, estaba bien. Entre pares, exacto, que un hombre le dé sexo oral a otro y tú vienes a cerrar los ojos y te haces como que puede ser una mujer, it's okay. Ajá. Entre pares. Pero tú no puedes ser homosexual, porque eso está mal. Eso está mal. Y claro, entonces por eso también quería matar la bruja, al fin y al cabo. Exacto. Y él temía la violencia, o sea, porque el asunto, cómo se relacionaban con los homosexuales, de una forma bien violenta. Y requería, él temía que si los otros se enteraban le iban a dar físicamente. O sea que es una cuestión. Y era cierto, le podían dar, sí. Exacto. Y era de la misma forma que uno podría pensar, bueno, pues que tenía que ver el asunto de la bruja, más allá de robarle el dinero, ¿verdad? Había una cuestión de violencia homofóbica contra ella terrible, porque fíjate que cuando se dan las fiestas, que me lo mencionó Tere en un momento, se dan esas fiestas, podían relacionarse con ella hasta que ella no se les acercara demasiado, ¿verdad? Horrible. Antes de las estrellitas, lo último que voy a decir de Brandon, porque no me puedo ir con esta espinita. Con tu teoría, sí. Hay una película de 1967, a ti que te gusta el cine, que se llama Reflections in a Golden Eye, que está basada en una novela del mismo nombre por una autora estadounidense llamada Carson McCullers. Los protagonistas de la película son Marlon Brando
y Elizabeth Taylor. La trama de la película es que hay una pareja infelizmente casada en una base militar en Georgia, creo, en el sur de los Estados Unidos. Y el marido, que lo interpreta Marlon Brando, descubre con otro compañero de la milicia que es gay, que siente atracción sexual por ese otro soldado. Y entonces esta película fue bien importante en los años 60 porque hablaba sobre temas de sexualidad reprimida, pero también de salud mental, y al final culmina con el asesinato. ¿De quién a quién mata? Pues creo que ¿al amante o a la esposa? Pues no es a la esposa. ¿O él muere? Yo creo que el otro mata a Brandon, pero ahora mismo no estoy segura. No. Sí, exacto. El otro mata a Marlon Brando. Hay algo por ahí. Vamos a preguntarle después a Fernanda Melchor. Eso sería una muy buena pregunta. Pero vamos para las estrellitas. Vamos a las estrellitas. Yanira, en este podcast le damos estrellitas a los libros del 0 al 5. Puedes escoger medias estrellitas también. Para describir lo que piensas de la novela. ¿Cuántas estrellitas le das a Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor? Yo creo que 4. Ok. Porque me parece que los temas están bien logrados, pero no le puedo dar 5 porque fue muy difícil para mí leerla. Totalmente. Demasiado difícil. Totalmente. ¿Vero? Yo le doy 4. Yo creo que eventualmente miraré atrás y le daré, puede que llegue a 5, en el sentido de que, como lo acabo de terminar, creo que con el tiempo le voy a dar más valor a las cosas que he leído, y creo que voy a hacer referencia al libro. Tengo una sensación parecida con Cadáver Exquisito, en el sentido de que son libros muy duros, que las autoras te ponen unas cosas bien gráficas que son bien difíciles para digerir, pero eventualmente se quedan contigo por siempre. Y también esa sensación de que tú estás leyendo algo que no habías leído antes, ya sea por el formato, ya sea por la historia. Así que le estoy dando 4 porque sinceramente lo acabo de terminar y por eso estoy un poco aturdida con el libro. Pero yo sí tengo que decir que me parece que es un escrito genial, tanto en la forma como que, porque si se fijan, al final daba igual, en efecto, lo del crimen. Y nunca hubo ni una resolución importante. Incluso hay personas que se desaparecieron, como Chabela, que nunca supimos más qué fue lo que pasó. Ella simplemente desapareció. ¿Verdad? Y por eso es que pienso que me voy a quedar pensando como que en la novela, pero sí creo que es genial y entiendo por qué a tanta gente, ¿verdad?, lo aprecia. Y de verdad hago esa conexión con este otro libro porque como que tengo esa sensación también de como que, ay, qué difícil fue, pero qué bueno que lo leí. Sí, yo comparto tu apreciación. No sé si le doy 4. De verdad, a mí se me hizo bien cuesta arriba leerlo. El estilo que estábamos describiendo al principio, de verdad que me aturdió mucho, y entendía por qué a nivel de estilo y de técnica. Sí, pero cuando no cuadra con uno, claro. Y todas esas cosas, ¿verdad?, académicas, y la verdad es que es un trabajazo. O sea, es un trabajazo. ¿Lo volvería a leer? No, gracias. ¿Lo recomendaría? No sé. Cadáver Exquisito me gustó mucho más. No le quiero dar un 3, pero es que no llega a 4 en mi corazón. Dale 3. Sí, en verdad le voy a dar 3. Trabajazo, de nuevo. Pero no pude. No pude. Gracias por trabajar los temas pertinentes, Fernanda Melchor, pero no, my cup of tea. Estuvo muy fuerte. Yo sé que hay una película en Netflix del libro. No, eso no, gracias. Pensé si verla. No, a mí no me interesa ver la película, fíjate. No, gracias. Ya. No, pero después que termina el libro, demasiado. No me interesa. El libro de verdad, una película no. El libro en sí mismo, ok, usted tenga, yo tampoco creo que lo vuelva a leer, pero yo volver a leer un libro se necesita. No. Pero sí, nada.
creo que también nosotras leerlo ahí con el timeline del podcast, pues también No, o influye. sea, yo Fue una experiencia, para mí fue una experiencia. es que tú sabes leerlo. qué pasa, que hay un elemento como de voyerismo en la novela de los personajes, pero también uno se siente como que está viendo algo que no se supone que esté viendo. Y Ay, de sí. seguro que Fernanda eso es lo que quiere. Claro, nos está obligando. provocar. Sí. Y chévere, y de verdad. de Y tú nuevo, dices como que no me gusta, no me obligues. Enough. Sí, no. Bueno, entiendo. Yanira. Gracias por estar aquí. Gracias, Yo Yanira. No sé, yo necesito tomarme algo. Gracias por venir, por hablar con nosotras de temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Sabemos que fue un sacrificio de Semana Santa que te zumbamos ahí porque el libro no está fácil, pero No. agradecemos haberla leído contigo y tener la claridad con la que contamos cuando lo discutimos contigo. Así que Muchas gracias por invitarme y por obligarme a leerlo. Yo no me arrepiento de haber leído el libro, no me arrepiento y no me arrepiento de haberlo leído, fue una experiencia, pero probablemente no lo hubiera hecho si no me hubieran No. invitado a hacer esto en el podcast. Yo no me arrepiento de ninguno de los libros del podcast porque lo discutimos en el podcast. O sea que no. Exacto, yo no me arrepiento de la discusión, pero me arrepiento de tener ciertas imágenes en mi cabeza que no van a salir ni con Palmolive. Eso es lo que me arrepiento. Gente, no se vayan, que vamos con la sección nueva. Gracias, Yanira, por estar con nosotros. Gracias. Amigas, amigos, amigues, llegó el momento que tanto hemos esperado. ¿Cuál? Bueno, el momento que yo he estado esperando por Ah. mucho tiempo. Cuéntanos, Tere. Ok, venimos con una sección nueva y se llama El Chisme Literario. Wow. Usted sabe porque... Tere ha estado cabildeando por esta No, sección. yo he estado cabildeando por esto porque pues a veces uno va a fiestas y no sabe de qué hablar. Y aquí viene Tere al rescate. Y yo vengo al rescate, tú sabes, a traerte información que va a hacer que todo el mundo quiera hablar contigo. Vas a ser la persona más cool en la fiesta Vas- cuando empieces con estos chismes literarios. Exacto. Que todo el mundo va a saber de qué estás hablando y eso. Mira, y a veces una fiesta puede ser algo ambicioso porque puede ser mucha gente, ¿verdad? Pero, La fila del banco. pero exacto, cita Oiga, médica. señora, ¿usted sabe tal cosa? Oye, señora, ¿usted ha leído esto? Primer date, a lo mejor, tú sabes, porque Esa es buena. uno tiene que ir descartando gente porque la calle está dura. En el primer date, En me el- lo dice. en el- En el pri- La calle está dura, en mis el corazones. primer date, oye, Tere, Dime. estoy ansiosa. Echa para adelante porque ya lo Ok. vendiste Bueno, la sección. Qué bueno que lo vendí porque estoy bien pompeada con esto y pues nada, esta sección es para manifestarnos y para soltar todo lo malo del libro anterior que estuvo. Sobre gente. todo si el libro anterior lo dejó mal, pues el chismecito, este chismecito nos va a elevar, me imagino. Jeje. Ok, pues vamos allá. digamos que pues es otro tema. Ok. Pero nada, saca la libretita, toma nota, acuérdate nota. del chisme para que impresiones, tú sabes, entrevistas de trabajo, Estoy a bien veces uno preparada, tiene que sí. decir cosas, no sé. Pues bien. En esta sección le vamos a estar contando algún chisme, obviamente literario, actual, pero puede ser pasado, tú sabes, como el chisme entre Góngora y Quevedo, que está bien Ah. gracioso, hay poemas y una cosa maravillosa. Ah, bueno, pero si nos ponemos así. Pero hoy nos vamos, tú sabes, más pedestres. Ok. Vero, yo recuerdo que tú me dijiste que tú habías leído este libro. Es un libro en inglés que se llama Where the Crawdads Sing. En español se le llama La Chica Salvaje. Ah, sí. Yo lo leí y vi la serie. En Ok. Netflix creo que es muy buena. Ah. La leí. ¿Qué pasó? Pues nada, la autora, no sé si sabes quién es, Bueno, el nombre, no sé. Delia Owens. Sí. Y puedes contarle a nuestra gloriosa audiencia, más o menos, por encimita, porque quizás no te acuerdas bien, pero de qué trata el libro, la serie. Bueno, el libro trata sobre esta muchacha que vive como que es a la afuera del mundo, ¿verdad? Por eso le dicen la chica salvaje, porque digamos que hay este pueblito, pero ella vive como que después de un pantano, una casa en medio de un pantano, y entonces vive como a lo salvaje, literal, o sea, me acuerdo se vestía diferente, bueno, y el asunto tiene que ver con la relación
que ella empieza a tener con los hombres en su vida, Ujú. y entre ellas hay una relación súper violenta, Ujú. que termina de una forma en que a ella se le acusa del asesinato de esa persona, de ese hombre que fue muy violenta con ella. ¿Y si yo te digo que la autora de este libro estuvo envuelta en un asesinato? ¿Tú sabías esto? No sabía. Esto no es sabía. bien sospechoso, Vero. Bueno, ¿Pero qué hizo? pues nada, Owens y su entonces esposo, Ok. ya no están casados, tenían o tienen, desconozco actualmente cómo está en el registro del Departamento del Estado, pero una fundación Ajá. contra la caza de animales en África. Ah, ellos tenían la fundación. Ajá, ellos Contra la casa. Contra la caza de animales en África, y hacían muchos viajes a África, específicamente a Zambia, pues a hacer activismo, a promover, a cabildear, no sé, qué sé yo qué. Ujú. Pues un día la esposa de Delia Owens, su esposo y su hijo están en Zambia, en una reserva natural o en un lugar donde había animales de estos de caza, y el esposo de Delia Owens dispara a una persona, un cazador, que estaba presente allí. ¿Qué pasa? Por alguna razón, todo este incidente está grabado. Anda. Porque ellos estaban produciendo como un documental o un especial televisivo o una cosa. Ok. Queda grabado, y entonces después, off camera, el tipo lo remata. Ah, en serio. O sea, que no fue que Pero lo ¿y por qué disparó lo mató? porque era un cazador, aparentemente. O sea, no fue que hubo un accidente. No, ellos dicen, Que el cazador los iba a cazar a ellos. Delia Owens dice que ninguno de ellos estaba allí. Ella simplemente lo niega. Y además dice que el exmarido dice que sí, que en efecto, que él emitió un disparo, pero es que pensaba que era otra cosa y que se había confundido. y Es que bien no raro sabía. porque él no caza, él no cree en cazar. Es como Así que si disparó no era un animal. asunto súper loco. Súper loco. De verdad que... Ajá. Entonces, al día de hoy, porque el delito de asesinato no prescribe en Zambia, Ujú. esta mujer no puede pisar Porque la arrestan. porque la Hasta ahí llegó la fundación. y el marido también, porque ella fue cómplice en toda la cuestión del Pero encubrimiento. me perdí con y lo no de sé que qué. está grabado. Porque si está grabado, como ella niega que estuvo allí. Exactamente. Ah, no, yo voy a buscar más Porque creo que el que información. sale es el marido, pero no Ah. sale ella y el nene. Entonces, él dispara y entonces después se ve a la persona, al asesinado, en el piso, Pero vivo todavía. vivo todavía. Y después él resulta que- viene y lo remata. Una cosa, o sea, rarísima. Pero menos mal que Rarísima. no creen en cazar. Exacto, exacto. Cazaron al cazador. Pero ¿no te parece sospechoso que esta persona después escriba ese libro con ese tema que tú acabas de describir? Me parece sospechoso. Me parece, hablando de morbo, Exactamente. hace un rato. Sí, me parece, digamos, interesante. Pues nada, pues hay todo un documental Ah, ¿de esto? de este incidente. El documental es de 1996. O sea, ella publica el libro mucho después. Ujú. Esto fue, ¿qué? 2000, no sé qué, que se Ujú. publicó el libro. Ujú. Pero hay un documental al Ok. respecto. Y ni ella, ni el marido, ni el hijo pueden entrar a Zambia. Así que cada vez que usted lea algo de Delia Owens, piense que está leyendo algo de una fugitiva. Ah, pues así me voy a comenzar yo en la fila del banco. Mire, señora. Mire, señora. ¿Usted sabía? ¿Usted cree de esto? De una persona que está en un asesinato y después tiene un libro sobre un asesinato. Exacto. Pues voy a empezar. Exactamente. Teresa Córdoba, yo voy a empezar eso en la fila del Mano, banco. Es más, pe- estoy pensando ir a la fila del banco. Hoy no puede Qué ser. zángana Pero eres. el lunes... El tema es, hermano, que este libro de Where the Crawdad Sings fue súper exitoso. Exacto, pero ella lo escribió luego. ¿Y cómo ahora estamos hablando de eso? O sea, cuando publicó eso, entonces de momento salió a relucir. De momento, o sea, Pues mira, de en verdad. medio del
En medio de la promoción de la película. Sí, exacto. De la película, o sea, Sí, ya de lo de estábamos, Netflix. sí, que la canción es de Taylor Swift y toda la cosa, o sea, estamos hablando de Y que es bien buena, por cierto. que la han pueden ver. corrido chavos largos, no sé cómo, Alguien dijo, llegaron. "Miren, un Adiós, detallito". esta doña no fue la que mató al cazador. Exacto, un detallito, la autora es una asesina. Exactamente. Bueno, ella dice que hay una cita que ella dice, "We don't know anything about it." Ay, bendito, no. Así Hasta ahí que llegamos. No le creo. Ahí Eso sí estamos. que no se lo creo. Ahí estamos, claro Usted que sí no. sabe, ¿Y señora. por qué se divorció? Sospechoso. Pero nada, vendremos con otros casitos que resolveremos. Aquí, mira, tuvimos la evidencia. No tenemos testigos, pero ya emitimos ¿cómo es? Juicio. Culpable. No, yo creo que culpable. Sí, bueno, ¿Por qué ha ido no? a Zambia otra Espérate, vez. pero hacemos el caveat que nos vaya a demandar la ¿Quién millonaria. nos va a demandar? Por slander. Señora, yo lo que tengo es un Nissan Versa, ¿sabes? O sea, si me demanda, adelante. Quizás hasta me hace un favor. Resolvemos. Conseguimos algo mejorcito, tú sabes. Digo, eso dicen las malas lenguas de que usted es una asesina. No somos Exacto. nosotras. Tú sabes, esto, ¿cóómo es que ponen en las películas? Que los eventos aquí mostrados son ficción y de momento el personaje se llama John F. Kennedy. O sea, qué ficción y qué ficción, compañera. Bueno, pues esa fue la sección de El Chisme Literario. Volveremos con más en el próximo episodio. Yo ahora voy a venir también a darte chisme, me voy a apuntar. Eso, bueno, y déjenos saber si les gusta esta nueva parte. Y si se entera de algún chisme, y nos si se deja entera de saber. algún chisme, nos Y escriben quiere al que lo inbox. discutamos aquí, mire, y si son chismes de la escena literaria puertorriqueña, eche No, para adelante. eso no Ahí sí nos podemos. demandan. No. O peor, escriben un post bien largo en Facebook. Ya, lo peor, eso es peor. Gente, gracias por acompañarnos a leer. Nos vemos a la próxima. Venimos. Ya sabemos más o menos cuál es el libro, estamos contentas. Exacto. Acho, ¿podemos darles el próximo país? Ay, sí, vamos a darle el próximo país. El próximo país es Cuba. Nos vemos y gracias por acompañarnos a leer.